Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy os hablaremos de un interesante acontecimiento que Özkan Deniz, el nombre gigante de la música turca, que lleva años fascinando con su carisma y su voz, vivió en las calles de Alacati. Últimamente, Özkan Deniz ha estado en el candelero tanto por su vida privada como por sus actuaciones sobre el escenario, pero esta vez el suceso es realmente diferente. Özkan Deniz, que paseaba por las calles de Alacati con sus guardaespaldas, oyó la pregunta del segundo hijo de los reporteros de Gazete Magazine y salió literalmente corriendo a toda velocidad. Özkan Deniz, uno de los artistas más conocidos y queridos de Turquía, es un nombre que lleva muchos años en el mundo de la música, el cine y la televisión. Nacido el 19 de mayo de 1972 en Ankara, Deniz es originario de Ağrı y se trasladó a İzmir con su familia a una edad temprana. Deniz, que empezó su carrera musical muy joven, saltó a la fama sobre todo con el álbum Again You Made Me Cry, publicado en 1992. El éxito que siguió a este álbum le convirtió en poco tiempo en uno de los artistas más populares de Turquía. Además de su carrera musical, Özkan Deniz también ha realizado importantes trabajos en el campo de la interpretación. En 2002, la serie de televisión Asmalı Konak le dio el reconocimiento de las masas. Esta serie atrajo gran atención no solo en Turquía, sino también en Oriente Medio y los Balcanes, y ayudó a Özkan Deniz a convertirse en un rostro reconocido internacionalmente. Otras series posteriores, como June Night, Aşk Yakar e İstanbul Helin, también alcanzaron el éxito internacional. Los éxitos internacionales de Özkan Deniz no se limitaron a las series de televisión. En 2009, la película Ya Sonra, que escribió, dirigió y protagonizó, fue muy aclamada tanto en Turquía como en el extranjero. El éxito de la película hizo de Özkan Deniz un nombre reconocido internacionalmente como actor y director. Además, su carrera musical ha traspasado las fronteras de Turquía, llegando a un amplio público en Europa y Oriente Próximo. Deniz, que cuenta con una gran base de fans, especialmente en Alemania, Azerbaiyán, Irán y los países árabes, atrae gran atención en estos países con sus conciertos. Özkan Deniz es un nombre que llama la atención por sus fuertes actuaciones en el escenario, su carisma y su impresionante voz, así como por su arte. Los premios y logros que ha obtenido tanto en Turquía como en el extranjero a lo largo de los años demuestran lo importante que es como artista. Estos logros en el ámbito internacional han convertido a Özkan Deniz en una estrella reconocida no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Özkan Deniz es un nombre que suele estar en el candelero tanto por su vida privada como por su éxito en la vida artística. Su vida amorosa, matrimonios y los problemas que experimentó fueron ampliamente cubiertos en el mundo de las revistas, especialmente su matrimonio con Feyza Aktan en 2018, el accidentado proceso de divorcio que siguió y las disputas por la custodia no se cayeron de la agenda durante mucho tiempo. En este proceso, Deniz llamó la atención tanto como padre como con sus responsabilidades hacia su exmujer. Después del proceso de divorcio, Özkan Deniz se casó con la diseñadora de moda iraní Samar Dadgar en 2023 y este matrimonio también fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Sin embargo, este matrimonio también se enfrentó a una intensa atención mediática de vez en cuando. Especialmente la diferencia de edad entre la pareja se discutió con frecuencia. Deniz, que en general no prefería vivir su vida privada en el ojo público, expresó abiertamente que se sentía incómoda con esta atención de la prensa.
Especialmente sus reacciones a las preguntas sobre su hijo muestran el instinto de Dennis de proteger a su familia y su deseo de mantener su vida privada alejada de la prensa. Como saben, Özkan Deniz se casó con su esposa Samar Dadgar el año pasado y están pasando este verano juntos. Sin embargo, el viaje de Özkan Deniz con 10 guardaespaldas en Alacati fue una gran burla el año pasado. Se habló de esta situación durante mucho tiempo en las redes sociales e incluso se convirtió en el tema de muchos memes divertidos. Este año se produjo un incidente similar, pero esta vez se saltó el nivel. Özkan Deniz fue visto con sus guardaespaldas mientras paseaba con su mujer por las calles de Alacati. Aunque muchos fans se alegraron de ver a Özkan Deniz, el punto en el que el suceso se volvió interesante comenzó con la aparición de los periodistas. Mientras sus guardaespaldas intentaban mantener alejados a los reporteros, Özkan Deniz accedió a responder a algunas preguntas con su amabilidad habitual. Sin embargo, las cosas cambiaron por completo cuando el reportero de Gazette Magazine le hizo la pregunta: «Segundo hijo». Tras esta pregunta, Özkan Deniz empezó a correr sincronizado con sus guardaespaldas como un atleta. Özkan Deniz, que huyó rápidamente de los periodistas como un corredor de maratón, causó una gran conmoción en las redes sociales y en el mundo de las revistas con este movimiento. ¿Qué asustó tanto a Özkan Deniz? ¿Es la cuestión del segundo hijo o es el deseo de ocultar su vida privada a la prensa? Echemos juntos un vistazo entre bastidores a este acontecimiento y a las reacciones en las redes sociales. Las redes sociales estallaron tras el incidente, mientras que algunos usuarios encontraron esta acción de Özkan Deniz bastante divertida. Otros apreciaron el esfuerzo del famoso artista por proteger su vida privada, mientras se hacían comentarios jocosos como «Özkan Deniz debería competir en carreras de maratón». A algunos usuarios les pareció exagerado el número de guardaespaldas y semejante reacción. ¿Qué opinas? ¿Crees que esta reacción de Özkan Deniz fue exagerada o tenía razón a su manera? No olvides compartir tu opinión con nosotros en los comentarios. Özkan Deniz es uno de los artistas más populares de Turquía. Deniz, que lleva años haciéndose un nombre con su música, actuación y producción, también suele aparecer en la agenda de la revista con su vida privada. Especialmente en los últimos años, su matrimonio con su esposa Samar Dadgar es seguido de cerca por sus fans. Sin embargo, este incidente nos muestra que Özkan Deniz a veces quiere escapar de esta intensa atención. Esta interesante reacción de Özkan Deniz reveló una vez más lo extraordinaria que es su personalidad. ¿Qué opina de este comportamiento de Özkan Deniz? ¿Era necesaria una huida tan rápida, sobre todo ante la pregunta de los periodistas sobre el segundo hijo? No dejes de compartir tus comentarios con nosotros. Para más contenido tan interesante y de revista, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta a nuestro vídeo y activar tus notificaciones para que te avisemos al instante de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.